esta historia, pero Ya somos dos, déjeme decirle, ¿vio? Somos de la misma época y de la misma era. Qué gusto saludarlo. a ver, deje ver, ahí dice iniciar video, pero Debe estar el icono de la ya. cámara. Ahora sí, ahí Ahí estamos está, un gusto conectados. verlo, Nachito. ¿Cómo me les va? Vea eso. Ah, Perfecto. Bienvenido, Nachito. Adelante, Luisa, por muchas favor. gracias. Claro. Óigame, la prensa destaca que la Comisión de Fiscalización va a sesionar este día miércoles para poder resolver los temas de los juicios políticos pendientes, 5 en total. Y seguramente usted ya ha revisado cuáles son los que están en fila para ser enjuiciados políticamente de acuerdo a lo que está pidiendo y solicitando la Revolución Ciudadana y la presidenta de la comisión. ¿Cómo ve usted esta iniciativa y este interés de llevar a cabo estos juicios políticos, esta fiscalización, en instantes y en momentos en que hay otros importantes sectores y todo un país que está demandando seguridad, que está demandando leyes que permitan la reactivación y el crecimiento económico, entre otros aspectos que son esenciales y vitales? ¿Cuál debe ser, frente a estos dos escenarios, el rol o el papel que debe cumplir el Poder Legislativo? A ver, el Poder Legislativo está básicamente para legislar en primer lugar y en segundo lugar fiscalizar. Ese es el orden que, de acuerdo a la Constitución, le da la facultad a la Asamblea Nacional. En este momento ya están tramitando leyes que son de importancia nacional. Están esperando además la segunda ley, según dijo el presidente Noboa, sobre temas económicos y de seguridad para que la Asamblea lo tramite en el término de 30 días que tiene de acuerdo a la Constitución. La segunda tarea que tiene es la de fiscalización. Es correcta la fiscalización y es normal que la Asamblea tenga la fiscalización, porque en definitiva el empleado y el funcionario público debe responder ante alguien, ese ante alguien al que debe responder por su trabajo, por su labor, es básicamente ante dos autoridades, políticamente ante la Asamblea Nacional y judicialmente ante los jueces. Aquí nos apartamos del tema judicial porque vamos a un juicio político. Para hacer un juicio político, y todos lo sabemos, en este momentito básicamente lo que quieren es hacerle el juicio político a la fiscal, ¿ya? Pero antes de eso, la propia ley dice que tiene que irse en el orden en que se han puesto precedentemente las solicitudes de juicio político. Y no, el de la fiscal no está en primer lugar, sino que entiendo que está en quinto lugar. No recuerdo quiénes son los 5 que le preceden, pero entiendo que hay uno hay un juicio político para 2 exministros del gobierno Lazo y 3 para otras personas que son de menor rango que no recuerdo quiénes son. Esos juicios Sí, políticos demoran su tiempo y así están es. sometidos a votación. Pero en el tiempo en que duren los juicios políticos, la Asamblea debe, por obligación ante el país, tratar primero las leyes que le corresponden. En segundo lugar, el tema de la fiscalización, porque la fiscalización, juicio político, es que interesa básicamente a los políticos, porque eso en definitiva les castiga a los políticos que han sido sometidos a juicio político a que durante 2 años no puedan ocupar un cargo público. Pero yo creo que el sentir mayoritario de la población es que la Asamblea en este preciso momento debe dedicarse a lo primero, legislar. Estas respuestas suyas me llevan a reflexionar, estimado Ignacio, a un hecho no menos importante. Recordemos que la anterior asamblea
muchos de los cuales legisladores hoy están nuevamente en lo que será este corto periodo legislativo, así como corto periodo presidencial o de gobierno, en una prueba de fuego. Ya hay un antecedente de que producto de la muerte cruzada tuvieron que irse todos a casa bajo el aplauso y el beneplácito de la mayoría de los ecuatorianos. Correcto. Entonces yo creo que aquí no hay que andarse por las ramas, sino ir directo al tronco y, como usted dice, a tratar de buscar consensos y a legislar. Correcto. Sí, porque de lo contrario no sé qué pueden esperar de cara a las elecciones del 2025, si van a replicar aquello que ya pasó en el anterior periodo legislativo, ¿o me equivoco? Correcto. Correcto, está usted perfectamente clara y en lo correcto. Bien, ¿cuán importante en medio de todo esto va a ser la voz del pueblo? Y cuando digo la voz del pueblo, porque en el legislativo está representada en cada una de sus bancadas los diferentes estamentos o sectores de la sociedad, en un instante en que mientras se está analizando y se está tramitando este proyecto de ley económico urgente que tiene varias aristas y muy importantes cada una, el hecho cierto de que hay sectores que ya se han pronunciado por no sentirse representados o considerados en esa propuesta del Ejecutivo. Deberá escuchárselos, porque de lo contrario no creo que puedan aprobar en la Asamblea, atendiendo a la petición del Ejecutivo, sin escuchar esas voces de sectores sindicales o de trabajadores que dicen no sentirse representados y no haber sido considerados dentro de los beneficios que deben incluir este tipo de propuestas tan importantes como es la reforma tributaria. A ver, la reforma, en todos los gobiernos lo primero que hacen es tratar las reformas tributarias. Si usted coge las leyes, verá que las leyes que más cambian son las leyes tributarias. Efectivamente, eso también deviene de una necesidad, porque la economía es dinámica, no es estática. Entonces, al ser dinámica, lo que hace un par de años era bueno, pues resulta que hoy día por la dinámica de la economía ya no es tan bueno lo que se legisló hace 2 años. El tema base de la economía, si las reservas, si no las reservas, eso lo tienen que determinar básicamente los entendidos que son los economistas. Hoy en los diarios del país hay opiniones encontradas, unos dicen que debería hacerse lo que dice la ley y otros dicen que no debería hacerse lo que dice la ley. Hay 2 economistas muy respetados en el país, como que han sido los 2 ministros de Finanzas, el uno es Ortiz y el otro es Mauricio Pozo, que tienen opiniones más o menos cercanas. Eso en la parte económica. Pero hoy por hoy el país, la prioridad del país básicamente son 2 cosas. Primero, la parte del desempleo, que tiene que ver con la economía. La parte de seguridad ciudadana de todos los habitantes del Estado, que ese es un deber fundamental del Estado, no del Estado ecuatoriano, de todos los estados, que es el cuidar la salud y bienestar de sus habitantes. Y yo creo que la Asamblea Nacional no puede, no debe descuidar estos 2 motivos y dedicarse al juicio político posteriormente. Eso no es tan de importancia para la población del país en general. A nadie le importa en este momento si al coronel Zapata, que fue ministro del Interior, le prohíben ejercer cualquier cargo público durante 2 años. Esos son vendetas, esos son cuestiones nimias ante la urgencia que necesita el país de otros temas a los cuales la Asamblea Nacional tiene que dedicarse. Doctor Vidal, qué gusto saludarlo. Justamente le saluda Eduardo Mendoza Estrada. Aprovecho también a mandarle saludos a mi querido amigo Juan Carlos Vidal,
que también es mi gran amigo justamente, pues tengo algunos años. Ese es el Pues, Hijín. justamente, exactamente, lo máximo. Y pues compañero pues de siempre, pues la verdad que se le quiere bastante. Y siempre hablamos de él, o sea, de usted con él justamente, y hablamos y decimos pues que nos tenemos que reunir los tres aquí en la red en un momento a hacer un foro. Encantadísimo, el rato que quieran. Yo quisiera consultarle, doctor Vidal. Acabamos de ver justamente que se formó ya la comisión ocasional, ¿ok? Yo no le he podido preguntar qué opinión le merece la ocasional pues en esta asamblea. ¿Qué opinión le merece cómo se está manejando la legislatura en este momento? ¿Ok? Porque vemos por un lado que pues se quieren a veces y otras veces se odian. Y para algunas cosas terminan resolviendo todos a favor, pero en otras cosas no. Y aquí tenemos, como le digo, y todo el mundo se tira la pelota en algún momento determinado, que fue este, fue el otro, fue el de aquí, fue el de allá, y lo que tenemos el resultado muchas veces es que el país no termina de avanzar, y eso es lo que sentimos justamente. O sea, justamente hay una fuerza política con la que entra cualquier gobierno, no solo el gobierno de Noboa, sino cualquier gobierno, y se siente que ya está comenzando a estar golpeada por el teje y maneje de actores políticos, de la clase política respectiva. ¿Entendés? Mire, las declaraciones el día de hoy precisamente del argentino y nuevo presidente Milei dice que él habló ante el pueblo porque él responde ante el pueblo y dijo que se acabaron las prebendas de los políticos, que él tiene que gobernar para el país y por eso él ha dado la cara al pueblo y no la cara a los representantes, senadores y diputados en la Cámara Conjunta en Argentina. Me parece muy bien y ese es un razonamiento muy claro. Es decir, Milei está poniendo la casa en orden, o por lo menos los criterios en orden. Ya ha dicho que no hay plata, ya suprimió un pocotón de ministerios para quedar en 9. Nosotros aquí alcanzamos una vez 38 ministerios en el gobierno de Correa, lo cual es una exageración y una burocracia consumidora de escasos recursos naturales. Por eso yo mantengo, y estoy de acuerdo con usted, que la clase política, que es la que está en la Asamblea, tiene que meditar la razón de ser de haberlos elegido en estas especiales circunstancias. Tienen muy poco tiempo para hacer una buena labor. Tienen apenas 18 meses. No pueden desviarse en temas que no son fundamentales, no son elementales para la población, que son, como ya dije hace un momento, la seguridad y el desempleo, que son dos temas básicamente sociales. A nadie le interesa si Zapata, el exministro del Interior, puede tener 2 años o no puede estar 2 años entrando otra vez en la política. Eso no le interesa al país. Al país le interesa básicamente que le resuelvan el tema del desempleo y que le resuelvan el tema de la seguridad. Eso es lo que tienen que hacer los diputados o los asambleístas. Doctor, viene justamente una consulta popular y se está preparando una consulta popular por parte del presidente Noboa y él lo ha comunicado y lo ha dicho. ¿Qué cree usted, qué sugeriría usted justamente con todo el tiempo pues que ha tenido pues con pues todo su bagaje, pues todo el trabajo que ha hecho, pues toda su trayectoria? ¿Qué le sugeriría poner en la consulta? Mi querido Eduardo, todos los gobiernos, sin excepción, que ha precedido en la época democrática, lo primero que han dicho es voy a hacer una consulta popular, aprovechando obviamente los primeros 100 días de gobierno, que todavía pues no ha habido un desgaste del gobierno en el tema político y que se supone que el pueblo los va a respaldar en los temas de la consulta. Pero en este momento eso no es importante en la consulta. No nos olvidemos que Noboa y los asambleístas, los dos, Noboa y los asambleístas, apenas tienen 18 meses
y el presidente tiene menos si quiere postularse para el año 2025 o 2026 para la presidencia de la República, porque tiene que renunciar me parece que son 6 meses antes, y entregarle a la vicepresidente la función ejecutiva. Entonces, si de 18 meses le quitamos 6, básicamente pues le va a quedar un año y piquito al presidente Noboa. Y no, la consulta popular tiene que pasar por la Corte Constitucional. La Corte Constitucional no va a dar un veredicto en 24 horas, ¿verdad? La Corte Constitucional se tomará su tiempo para analizarlo desde el punto de vista constitucional, aunque alguna vez que otra también ha dado su opinión en temas de orden político. Pero bueno, ese no es el caso de analizar en este momento. Después, si el propio Noboa está diciendo que no hay el dinero suficiente, que hay un déficit fiscal salvaje, gastar plata en la consulta en este momento para un tema que no es de importancia nacional, déjelo para más adelante cuando él sea ya un presidente a 4 años de ejercicio que le toque estar al frente. Pero en este momento el problema es urgente, es 18 meses que tienes un gobierno corto, que tanto él, Noboa, como presidente del país, y los asambleístas como responsables frente al pueblo de su labor, tienen que dedicarse a lo que es esencial para este país. Mendoza Paladines. Mi querido Nacho, qué gusto de saludarlo, escuchándolo. Mi querido Eduardo, mi querido Cardenal, ¿cómo estamos? ¿Cómo le va? Oiga, brevemente, ayer lunes entrevistamos al ministro, al secretario de prensa del presidente, que es como decir el ministro de Información, y nos ratificó que la consulta viene, si no es en el mes de marzo, será en abril, pero que viene. O sea, ya sabemos que la consulta es un hecho. Hoy, no sabemos mañana o pasado. Pero más allá de eso, lo escuchaba cuando comenzó la entrevista con Luisa, y usted hablaba, que me parece importante, de todo lo que es, de lo que tiene que ver con las leyes que deben hacer en la Asamblea. Pero también creo, usted habló del tema de la fiscal, hemos hablado en extenso, pero también tengo una impresión y quisiera escuchar la de un hombre de su capacidad y experiencia. Muchas gracias. Este pacto entre las 5, las 6 y el oficialismo, ¿usted lo cree que es permanente o cree que es una mayoría móvil, Ignacio Vidal Masponza? A ver, en mi opinión, de acuerdo con lo que veo, voy a dar una opinión muy personal. Primero, conozco personalmente a Kronfle, el presidente de la Asamblea, lo tengo en un muy alto criterio como una persona seria, honesta, trabajadora, muy objetiva y muy conocedora de la realidad nacional. Creo también que es un hombre de palabra. Eso es el panorama. ¿Qué ha actuado en este sentido? Él ha dicho a nombre del Partido Social Cristiano que ellos no van a respaldar el juicio a la fiscal, lo cual me parece bien porque no es tema de perder el tiempo en este momento si la fiscal debe ser defenestrada o no. Ese es un tema que le interesa básica y exclusivamente al correísmo, pero no porque la fiscal sea mala, sino porque le interesa poner a una propia fiscal que en definitiva cambie las cosas y aparentemente por arte de birlibirloque le puedan conseguir la inmunidad, que es lo que quiere el correísmo como último objetivo. O sea, el juicio de la fiscal será un alarde político, pero no es esencial en la materia política en este momento. Lo que me llama la atención para ir dentro de este mismo tema es si los socialcristianos y el partido del presidente Noboa también han dicho que no darán los votos para la fiscalización a la fiscal, ¿ya?
¿por qué entonces permiten que en la propia mesa se den los votos y ellos den el visto bueno para que se proceda con la fiscal, con el juicio político a la fiscal? Con la censura. Me parece una pérdida de tiempo si ellos no van a dar los votos y se aseguran que tienen la mayoría, que no la tienen los correístas, aparentemente los votos necesarios para destituir a la fiscal por medio de un juicio político. Me parece que están perdiendo el tiempo. Además, como ya lo dijimos hace un ratito, hay 5 juicios políticos previos, o sea que tienen que ser despachados por la Asamblea antes de entrar al juicio político de la fiscal. Y creo, repito lo que dije hace 5 minutos, que hay temas en el país más importantes como el desempleo y la seguridad que no el juicio político a la fiscal o al exministro Zapata. Eso es de sentido común, elemental. Coincido plenamente con usted y creo que solamente el hecho que hayan dejado pasar en el CAL, con el respeto también de mis amigos Jorge Acaiturri y Henry Kronfle, porque el CAL pudo haber detenido el juicio, de por sí genera inestabilidad, porque si hay algo claro es que la fiscal ha hecho un buen trabajo y ha hecho lo que tiene que hacer. Así que coincido plenamente con usted, querido Nacho. Nada más mandarle un abrazo grande a nombre de I99, de todos nosotros, y espero verlo pronto para conversar y seguir en lo que hacemos siempre, los que seguimos con el periodismo y la política todos los días. Un gran abrazo, Ignacio Vidal Maspons. Muchas gracias. Encantado, gracias. Igual. Muy bien. Pagamos el corte comercial, regresamos, todavía tenemos que, me parece, una mención y la parte final del programa.